ajuste adecuado. Sobre todo, yo creo que desde el punto de vista de coronas individuales, es relativamente sencillo pensar en tener un periodonto saludable. Simplemente necesitamos una restauración que esté ajustada y una línea de terminación que no esté más cerca de la cresta ósea de lo conveniente, como lo mencionábamos antes. Cuando entramos a lo que son ya puentes fijos, donde tenemos estructuras más largas, hay que tener un poquito más de cuidado. Y hay algo en lo que normalmente se falla, y eso lo digo con base en lo que veo en mis estudiantes, y es en el diseño de las troneras cervicales, y es poder garantizar un espacio apropiado para que las papilas tengan, para que digamos no estemos invadiendo ese espacio que las papilas necesitan para poder estar saludables. Muchas veces cuando se realizan los conectores de los puentes, se realizan conectores que en sentido ocluso cervical son muy largos, invaden el espacio que la papila necesita para funcionar de manera apropiada y ahí empiezan inflamaciones y también se generan zonas que son difíciles del paciente para poder higienizar de una manera apropiada. Eso por un lado. También el ajuste de nuestras estructuras es fundamental y hoy en día nosotros deberíamos estar pensando en fresar todas nuestras estructuras cuando queremos tener restauraciones de prótesis fija de tipo puente, donde tenemos varios pilares. Hoy en día, en realidad, los ajustes que se pueden obtener con estructuras fresadas son muy superiores a los ajustes que podemos obtener con estructuras coladas. Y el ajuste a nivel marginal, pues obviamente va a influir en la cantidad de residuos que se puedan acumular alrededor de esta línea de terminación y eso va a tener una relación directa con los procesos inflamatorios y hasta infecciosos que pudieran generarse en esta zona. Entonces, muy importante el diseño de estructuras, muy importante el ajuste de nuestras líneas de terminación y muy importante también el no invadir los espacios y tener diseños que nos garanticen que el paciente va a poder higienizarlos de una manera apropiada. Hoy en día también cuando uno realiza implantes dentales y la gente quiere realizar superestructuras, a veces se tiende a compensar el tejido perdido, no solo gingival, sino también óseo con la restauración. Y esto está bien siempre y cuando tengamos en cuenta que la parte biológica es sumamente importante y que uno de los factores número uno que tenemos que tener siempre en cuenta es que el paciente debe estar en capacidad de higienizar su restauración de manera adecuada para que esta restauración no nos genere algún problema a corto, mediano o largo plazo.